que vienen más adelante. Ahorita vamos a analizar el cálculo de las corrientes principales en un transformador o una subestación de media tensión. Ok. Realmente, en una instalación eléctrica donde haya un transformador eléctrico operando, un transformador reductor, por ejemplo, que tome media tensión y que nos entregue un voltaje de utilización de baja tensión en el secundario, el ingeniero eléctrico debe de reconocer al menos 4 corrientes en este equipo. Son 4. La corriente nominal del transformador en el lado primario, la de su lado secundario y las corrientes de falla por cortocircuito en alta y en baja o en el lado primario y secundario de la máquina. Son estas corrientes las que nos va a ser del interés de nosotros para poder dimensionar posteriormente a este cálculo distinto equipo eléctrico que va a ser utilizado en la instalación eléctrica. Vea el siguiente diagrama. Una subestación eléctrica reductora comercial típica se compone de estos elementos principales, como un diagrama unifilar que se representa desde el punto de conexión de la carga hasta el último punto de carga, ¿no? Que son los tableros de distribución o las cargas. Reconocemos en el diagrama que hay 2 secciones distintas. La parte de media tensión, que se le conoce la red general de distribución, que es donde nos conectamos para poder abastecer la energía eléctrica a nuestra instalación particular. Y de esta línea hacia abajo ya es toda la instalación particular de nosotros mismos, ¿no? Donde vamos a tener el proceso o el comercio o donde vamos a requerir esa transformación hacia abajo para abastecer cargas eléctricas de baja tensión aquí, en los tableros. Con este diagrama, entonces quisiera yo mostrarles dónde se ubican las 4 corrientes mencionadas. La corriente nominal del lado primario, medida en amperes, es la corriente que suministra la red general de distribución pasando por los distintos dispositivos de protección de sobrecorriente y apartarrayos que no se muestran aquí y que ingresan al primario de esta máquina de transformación. A esa corriente le vamos a llamar corriente nominal del primario o en alta, y A y H, y se mide en amperes. Esta corriente, la chamba que va a tener es con la tensión a la cual se potencializa al lado de la delta o estrella que tenga esta conexión en este transformador, pues va a desarrollar la potencia en el lado primario que va a entregar en el secundario para surtir a las cargas finalmente. Para eso ocupamos que en el secundario de este transformador, a una tensión específica de baja tensión, se desarrolla una corriente nominal IX medida en amperes. Entonces aquí están ubicadas las 2 primeras corrientes en el lado primario y secundario del transformador y se miden en amperes. Las otras 2 corrientes son las corrientes de falla. Son aquellas corrientes que son de relevancia e interés para poder dimensionar las capacidades interruptivas de los equipos de seccionamiento de corriente eléctrica. Y la pregunta que cualquier ingeniero se hace es, oye, ¿qué pasa en el caso más agresivo? ¿Qué pasa si en el punto de acometida o donde mi subestación se conecta con la red general de distribución, qué pasa si existe una falla de cortocircuito en este punto? Bueno, pues es precisamente esa corriente de cortocircuito en el lado primario que hay que calcular. Y esta no se mide en amperes, se mide en miles de amperes por ser una falla de corto. La magnitud de corriente generalmente en las redes de distribución oscila no más de 15 kiloamperes, por ejemplo, para redes de 13,800.
pero debemos de calcularlas. Y la otra corriente de interés en este tipo de instalaciones es la corriente de corto en el secundario del transformador. ¿Dónde? Pues en terminales de la máquina, no en el tablero, en terminales de la máquina. Si yo calculo la falla de cortocircuito en terminales del transformador, me va a arrojar un cálculo más agresivo que si yo lo calculara en terminales o zapatas del tablero. ¿Por qué? Porque aquí la corriente de falla va a ser menor que en las terminales del transformador. Ah, pues porque aquí tú ya tienes una impedancia del cable de contacto en los interruptores, en los seccionamientos, y esa impedancia va a generar, pues según la ley de Ohm, que la corriente de falla aquí en las zapatas del tablero pues se atenúe o sea inferior a que si se midiera en terminales de la fuente. Y también se mide en miles de amperes. Con estas 4 corrientes, de forma muy generalizada, podemos dimensionar todo el equipo de la subestación, de la instalación particular. De ahí la relevancia de el conocer dónde se encuentran, qué son y para qué nos van a servir en campo. Muy bien. El uso práctico de las corrientes, como les comentaba, estas 2 corrientes, las nominales o normales del equipo en primario y secundario, pues nos conocen, pues para empezar, conocer el amperaje máximo de esa máquina para el devanado de alta y el devanado de baja. Y las corrientes de falla nos permiten conocer los miles de amperes de falla a los cuales se va a someter el equipo y la instalación en general para poder dimensionar equipo eléctrico tanto en el primario como en el secundario. ¿De qué equipo eléctrico estoy hablando? Principalmente dimensionar capacidad de cables, capacidad de corte de los fusibles, seccionadores, capacidad de tableros, capacidad de las eslabones fusibles de las cuchillas en el lado de media tensión y sobre todo, no nada más decir que ocupas un interruptor o un conductor de 100 amperes, oye, un interruptor termomagnético de 100 amperes y sus capacidades interruptivas en el caso de los seccionadores. Estas 4 corrientes en amperes y en miles de amperes nos permiten dimensionar nominalmente y bajo falla. ¿Y cómo se va a especificar? Pues a través de la capacidad interruptiva mínima requerida en los equipos de seccionamiento. He aquí la relevancia del por qué o lo que les comento. En una subestación eléctrica siempre debemos de conocer estas 4 corrientes como regla, sin excepción. Con una corriente que nos falle o que nos falte o que el ingeniero no conozca, vamos a estar imposibilitados en la selección y dimensionamiento de distinto equipo eléctrico que conforma la instalación que acabo de mostrar. Entonces, con esto, vuelvo a mostrar el diagrama unifilar de la instalación típica y para fortuna de todos nosotros, las operaciones y consideraciones que se hacen para el cálculo de estas 4 corrientes eléctricas es muy sencillo. Para calcular la corriente nominal de cualquier transformador en cualquier capacidad, en cualquier nivel de tensión, lo único que ocupamos es dividir la potencia nominal de la máquina en kVAs. Para el caso de los transformadores trifásicos, partirlo en raíz de 3 por la relación vectorial entre las tensiones, multiplicado por la magnitud de las tensiones en el lado secundario.
Pues claro que en el lado secundario, porque tú lo que quieres conocer es la corriente que sale del transformador y que va a ingresar a los centros de carga para distribución de la misma. Entonces, potencia entre voltaje, ley de Ohm, no hay vuelta de hoja. En dado caso que la máquina sea monofásica, es la misma ecuación, lo único que anularíamos sería el raíz de 3 o esta constante 1.73. Medido en amperes. La corriente nominal que surte la red general de distribución y que ingresa al transformador, pues resulta que es la misma ecuación. Lo único que va a variar es que aquí hay que sustituir la tensión del lado primario de la máquina, es decir, la tensión nominal de la red general de distribución, 13.200, 13.800, 34.500 o el nivel de tensión al cual esté potenciado esta máquina. Y esto también nos va a arrojar en amperes. Continuando, existe un método muy simplificado para conocer los kiloamperes que este transformador puede surtir en dado caso que exista una falla en el secundario del transformador. Y esa ecuación nos dice que debemos de dividir la corriente nominal del secundario del transformador entre su impedancia. Resulta que si checamos el dato de placa de cualquier transformador, esta impedancia va a venir expresada en por ciento. Generalmente entre valores entre 2 y 8% por allí, ¿no? Para transformadores de distribución comerciales. Entonces, lo único que haría aquí para calcular los miles de amperes que este transformador con estas características eléctricas puede surtir ante una falla de corto en el secundario, pues sería dividir la corriente nominal del secundario entre su impedancia. Eso me lo va a arrojar en amperes, en miles de amperes, y si lo dividimos entre 1000, pues en kiloamperes. No hay gran complicación. Y en el lado primario, esta corriente tiene su chiste, está un poquito más. No es que esté compleja, digo, es la misma ecuación, es la misma ley de Ohm, realmente es la misma ley expresada en distintas máscaras, solo que aquí, para calcular los kiloamperes cuando las líneas se tocan en la cometida de un transformador, pues aquí lo único que debemos de conocer y el dato más importante de la instalación, pues es la capacidad de cortocircuito, tanto monofásica como trifásica, que nos debe de dar el suministrador de servicio básico. Nada más CFE, en el caso de México, Comisión Federal de Electricidad, sabe en cualquier punto de su red, teóricamente hablando, cuántos MVA de cortocircuito puede suministrar su red eléctrica tanto en media y en alta tensión. En México, al menos la Secretaría de Energía tiene un documento emitido donde para distintas subestaciones de potencia, o sea, la red nacional de transmisión y la red general de distribución, nos dan a conocer estos dos valores. Entonces, esto no es una incógnita. En todo momento, yo voy a considerar que la capacidad de cortocircuito en MVA trifásicos o monofásicos, yo siempre lo voy a conocer. No es una incógnita esto. O se la pido directamente a comisión o consulto esos documentos que les comento y de ahí extraigo ese valor específico. Entonces, potencia entre tensión, pues me va a dar amper. Con estas 4 ecuaciones es posible conocer las 4 corrientes básicas de una subestación comercial reductora de este tipo. Y son muy útiles en campo, porque ahora lo que sigue es, ¿para qué las quiero? Dame un ejemplo. Cada ecuación tiene una variable, la cual en estas láminas, bueno, se las comparto ahí en la presentación para que sepan
la nomenclatura de cada una de las variables, tanto para la corriente de cortocircuito en alta, la corriente nominal en alta, la corriente de falla en el secundario y la corriente nominal en el secundario de la máquina. Aquí están las 4 corrientes expresadas en la ecuación y sus variables relacionadas. Veamos un ejercicio resuelto básico. Tengo una instalación eléctrica con una cometida de 13,800 volts, trifásica, en 60 Hz, con capacidades de falla trifásicas de 150 MVA y de 90 MVA. Debemos de calcular y de dimensionar el listón fusible que ve en esta cuchilla de cortocircuito, lado suministrador y también del lado del usuario. Esta cometida energiza o potencializa un transformador de distribución con conexión delta estrella aterrizada en el secundario, 300 kVA, 300,800 en el primario, 220, 127 en el secundario y con una impedancia propia del equipo de hasta 2.5%. Toda la energía que va a transformar esta subestación va a pasar por el primer medio de seccionamiento de sobrecorriente según la norma oficial mexicana para entregarlo a un tablero de distribución que se le conoce como tablero eléctrico de distribución principal o el main panel. La primer corriente potencia el transformador entre su voltaje de línea. Si es trifásico, involucramos el raíz de 3 y si no lo es, simplemente lo quitamos. Entonces, resulta que pues 300 kVA de la máquina de transformación entre raíz de 3 multiplicado por voltaje de línea, eso me da que en el secundario va a existir un amperaje de hasta casi 800 amperes, 788 amperes del lado de la estrella hacia el tablero de distribución principal, casi 800 amperes nominales. La siguiente corriente es la que va a suministrar la red general de distribución a la máquina a través de la delta de la máquina y pues es lo mismo, ¿no? 300 kVA de transformación de la máquina partido en raíz de 3, nada más que ahora aquí la tensión sería la del lado primario de la máquina, 12.6 amperes. Ojo con esto, alto voltaje, bajos valores de corriente, bajo voltaje, altos valores de amperaje. Principio de transformación y transmisión visto en un diagramita unifilar sencillo como este. ¿Qué quiere decir esto? Que para la máquina, para poder mover 300 kVA a bajo voltaje, ocupa casi 800 amperes. Y que esta máquina, para poder extraer 300 kVA de la red de distribución, pero a alto voltaje, pues ocupa 13 amperes en los cables de corriente trifásicamente hablando. De ahí vemos que los conductores del distribuidor pues sean de un calibre muy razonable, delgado, contra, pues acá a lo mejor en el secundario ocupas 3, 4 conductores en paralelo, calibre 2 ceros en cobre o en aluminio, para sacar la misma potencia que ingresa al primario, ¿no? La corriente de falla. Si ya conozco la corriente nominal en el lado secundario de la máquina y que se surte a las cargas de baja tensión, pues lo único que tengo que ver es, oye, pues ¿cuánto vale la impedancia del transformador? 2.5%. Ese 2.5% lo divido entre 100 para pasarlo en por unidad y hago la división, 788 amperes entre 2.5 partido en 100. Entonces, aquí hay un error, aquí debe ser 1 kiloampere, ¿no? Estos son miles de amperes, 31.500 amperes. Esto yo lo corrijo. Entonces tienes
casi 800 amperes nominales y tienes casi 32,000 amperes en dado caso que este transformador sufra una falla en el secundario. $31,500 amperes que dependiendo de por dónde sea el punto de falla, pues ya te diste una idea de la capacidad de amperaje que puede fluir si aquí hay una falla en las zapatas del tablero. Va a haber 29,000, 30,000, 32,000 amperes que deben de ser cortados o librados por este medio de seccionamiento sin que se dañe, sin que explote al tratar de enfriar y de librar los 32,000 amperes. Esa es la capacidad interruptiva. Si la capacidad interruptiva de este medio de seccionamiento es de 20 kiloamperes, no va a poder nunca librar una falla de hasta 32,000 o más de 22 kiloamperes, 20 kiloamperes. No va a poder. Va a dañarse, va a explotar, va a quemarse, va a quedar inservible este elemento de seccionamiento. Pero si especificamos la capacidad interruptiva adecuadamente, por ejemplo, aquí yo no arriesgaría y no pondría uno menor a 35 kiloamperes. Si ya sé que aquí va a haber máximo 32, pues entonces mínimo busco uno de 35. Ya cuando vaya yo a la tienda, a mayoreo eléctrico, y ya el vendedor me dice, oye, el más chiquito que tengo es el de 40 kiloamperes, pues ese mero, ¿verdad? El de 40 kiloamperes puede con 32 kiloamperes. Oye, ¿y de qué capacidad nominal? Pues traigo 788 amperes nominales. Pues dame uno de 800. No, no hay. El que le sigue es el de 1000. Pues el de 1000. Algo así sería la dinámica de selección o cómo estaríamos aplicando estas dos corrientes en el lado secundario de este transformador. Para el lado primario, si ya conozco la corriente nominal que entra a la máquina, pues quedaría entonces calcular los miles de amperes cuando hay una falla en la cometida de la subestación. Aquí también, aquí debe de ser 1 kiloamper, una K. Si dividimos 150 MVA trifásicos entre raíz de 3 entre el voltaje, pues me daría aquí que hubiera cerca de los 6,000 amperes, 6,000, 7,000 amperes del primario de la red hacia el primario de la máquina. Entonces, la capacidad interruptiva mínima de los cortacircuitos, pues no debe de ser mínimo 7. Y comercialmente lo que se fabrica son de 10, 12 kiloamperes. Pues ese mero. Ese es el que me ayudaría a librar fallas de cortos de hasta 6,000, 7,000, 8,000 amperes. Esa sería la dinámica generalizada para poder dimensionar mínimo las capacidades interruptivas y nominales de los equipos de corte en el secundario y en el primario. Y con esto se especifican esos equipos y se compran. Algo así, de manera muy generalizada, para eso servirían las 4 corrientes principales en una subestación reductora de este tipo. Todo esto que vimos aquí, alguien lo aplicó cuando se instaló esta subestación en plataforma. Para poder comprar los seccionadores, los interruptores, los conductores, los cortacircuitos, los calibres, todo lo que ven aquí asociado a este pequeño centro de transformación, quien hizo esto debió de haber calculado forzosamente estas 4 corrientes. Forzosamente. Para poder transformar hacia abajo, tomar de la media tensión a un voltaje y una corriente específicos, poder extraer potencia eléctrica que va a ser transformada. Los parámetros eléctricos de voltaje y corriente van a ser modificados en esta máquina, pero la potencia que viaja por el primario va a ser la misma que sale del secundario si ignoramos las pérdidas del transformador. Porque evidentemente este transformador tiene una pérdida del 1 o 2%, lo que sea. Si entra un KVA,
teóricamente va a salir un KVA hacia el tablero, pero en la realidad, si entra un KVA, pues va a salir .98 kVA y aquí va a haber .2 kVA de pérdida. En la realidad, recordando que el transformador es una máquina con muy alta eficiencia y a lo mejor un 2% de pérdida asociado a esta máquina, pues es algo muy lógico y coherente. Al pie de esta plataforma, un poste de concreto reforzado de 750 kilogramos fuerza, de 12 metros contra uno de 9 metros, una parrilla metálica para soportar este transformador, la cometida del primario, la cometida del secundario y aquí abajo el equipo de medición, control y protección, que es este de aquí. Aquí vamos a encontrar TCs, TPs, primer medio de seccionamiento en baja tensión, el general de baja que le llamamos, y el equipo o centro de medición fiscal, donde se va a registrar el consumo de distintos parámetros eléctricos que fluyen hacia el usuario o cliente. Muy bien, iniciamos la sesión de comentarios y aprovecho para detener la grabación. Gracias a todos.